El origen de la vida. Evolución bioquímica. ¿Qué es la vida? Los seres vivos tienen formas y funciones muy diferentes. ¿Pero qué propiedades tienen en común? ¿Qué los hace estar vivos? Todos los organismos se componen de pequeñas unidades llamadas células. Un ser humano tiene miles de millones de células. Pero algunos organismos están formados de una sola. Hace tiempo, los biólogos creían que la célula era muy sencilla, la imaginaban como una gota de protoplasma. Los microscopios modernos han demostrado que la célula es en realidad una unidad muy complicada que contiene muchas unidades estructurales dentro de ella. Lo más evidente de la estructura celular son sus membranas. Hay una membrana exterior que rodea la célula y otras membranas dentro de ella. Estas membranas encierran agua, sales y partículas de distintos tamaños. Dichas partículas son moléculas o conjuntos de moléculas. Algunos de ellos son bastante grandes. En una célula viva, estas partículas están sometidas a reacciones químicas continuas. No se trata de un sistema de reacciones químicas que suceden al azar, sino de un sistema coordinado que se mantiene y se reproduce a sí mismo. Si el sistema es incapaz de funcionar, la célula muere. Todas estas partículas, así como los componentes estructurales de la célula, son sustancias compuestas de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todos los átomos están formados por un núcleo central y por pequeñas partículas llamadas electrones, que giran alrededor del núcleo. Como es imposible determinar la ubicación exacta de los electrones en movimiento, generalmente se les dibuja como nubes. La mayoría de los átomos no son estables por sí solos. Tienden a formar enlaces con otros átomos para crear moléculas. Estos enlaces, llamados ligaduras químicas, tienen lugar cuando dos electrones, uno de cada átomo, son compartidos entre dos átomos. Este enlace se simboliza generalmente con una línea que une los átomos. Uno de los medios de diferenciar las distintas clases de átomos es el número de enlaces que pueden formar. Un átomo de hidrógeno, que es el más sencillo que existe, puede formar un enlace. El de oxígeno forma dos normalmente. El nitrógeno suele formar tres. Y el carbono forma 4 enlaces. Estas moléculas sencillas donde las ligaduras se comparten con átomos de hidrógeno se conocen comúnmente como metano, amoníaco y agua. A veces dos átomos pueden compartir más de un enlace. Estos se llaman enlaces o ligaduras dobles o triples. Los átomos de carbono son característicos por su capacidad para unirse entre sí sucesivamente para formar largas cadenas estables. Las ligaduras libres en esta cadena se pueden unir a otros átomos como oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Una sustancia como esta, en la que el carbono es el componente principal, se clasifica como molécula o compuesto orgánico. Las propiedades inherentes a estos compuestos orgánicos de cadena larga determinan las características de un sistema viviente.
El tipo más sencillo de cadena de carbono se compone de carbono e hidrógeno y se llama hidrocarburo. Si la molécula de hidrocarburo está ligada a un grupo carboxilo, compuesto por carbono, oxígeno e hidrógeno, entonces se trata de un ácido graso. Tres cadenas largas de ácidos grasos unidos a una molécula orgánica conocida como glicerol, o sea, una clase de alcohol, producen una molécula de grasa o lípido. Los lípidos son una de las categorías básicas de compuestos orgánicos que se encuentran en la célula. Los azúcares o carbohidratos son otra categoría de sustancias orgánicas que se encuentran en todas las células. Estas se forman cuando se combina el carbono con oxígeno e hidrógeno, por lo general en una relación de un carbono y un oxígeno por dos hidrógenos. Los azúcares con 5 o 6 carbonos suelen formar anillos, por ejemplo, el azúcar común o glucosa. Algunos carbohidratos, como el almidón, están formados por una cadena de moléculas de glucosa. Cuando se unen muchas moléculas para formar una mayor o macromolécula, como el almidón, el resultado se llama polímero. La palabra polímero proviene del griego y significa muchas partes, y se refiere a que un polímero es un agrupamiento de moléculas pequeñas. Las moléculas de carbohidratos y de grasas tienen varias funciones en la célula, pero la principal es almacenar energía. Las moléculas de un carbohidrato como la glucosa contienen energía potencial. Varias reacciones químicas que dividen estas moléculas convertirán esta energía potencial en energía cinética. Este tipo de reacción se produce al quemar madera. El componente principal de la madera es la celulosa, un polímero de moléculas de glucosa. Cuando se quema la madera, estas moléculas de glucosa en la celulosa se dividen y se libera energía en forma de luz y calor. Sin embargo, en la célula, esta energía se retiene para producir trabajo. Otra importante categoría de compuestos orgánicos de las células son las proteínas. La estructura básica de la proteína es una cadena de átomos de carbono y de nitrógeno. Una proteína es un polímero que se puede dividir en pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Cada aminoácido tiene un átomo de nitrógeno, 2 de carbono, 2 de oxígeno y un grupo químico que representaremos por R, unido al segundo átomo de carbono. Este grupo químico o cadena lateral puede variar desde un solo átomo de hidrógeno hasta grupos complicados que tengan átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a veces de azufre. En un polímero de proteína puede haber desde 50 hasta varios cientos de moléculas de aminoácidos. Las proteínas tienen varias funciones importantes. Forman la mayor parte de la estructura de la célula. Sin embargo, las proteínas más importantes son las enzimas. Una enzima es un catalizador, es decir, una sustancia que inicia las reacciones químicas. Por ejemplo, una enzima puede dividir un polímero de carbohidratos. Las enzimas intervienen en todas las reacciones químicas que tienen lugar en la célula viva. Hay una enzima específica para cada reacción específica. La cuarta categoría de los compuestos orgánicos es la de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros muy grandes formados por 3 componentes principales: un azúcar, bases nitrogenadas y un fosfato. El azúcar es un carbohidrato de 5 carbonos que forman un anillo pentagonal. Hay 2 variedades de estos azúcares en los ácidos nucleicos. Uno se llama ribosa. El ácido nucleico que contiene ribosa se llama ácido ribonucleico. El segundo tipo de azúcar ha perdido un oxígeno. Por eso se llama desoxirribosa. El ácido nucleico que contiene desoxirribosa se llama ácido
desoxirribonucleico. El segundo componente del ácido nucleico es una base nitrogenada. Su estructura esencial es un anillo de átomos de carbono y de nitrógeno. Hay varias clases de bases nitrogenadas. Algunas tienen anillos dobles. El tercer componente del ácido nucleico es un fosfato, o sea, un átomo de fósforo rodeado por átomos de oxígeno. El polímero formado por un fosfato, azúcar ribosa y una base nitrogenada se llama nucleótido. Un polímero formado por la unión de nucleótidos se llama ácido nucleico. Los ácidos nucleicos tienen la capacidad de duplicarse o reproducirse a sí mismos. Este proceso de autoduplicación es el mecanismo molecular básico que permite a los organismos reproducirse. Una variedad de ácido nucleico, el ácido ribonucleico, es capaz de sintetizar proteínas a partir de aminoácidos. Una forma especializada de nucleótido tiene una función importante y específica, la de transferir la energía dentro de la célula. Este nucleótido especializado tiene dos fosfatos adicionales. Se conoce como trifosfato de adenosina. Los fosfatos de la molécula del trifosfato de adenosina tienen una carga eléctrica negativa, o sea que los fosfatos se repelen entre sí. A causa de esta característica, los fosfatos tienen energía potencial. Cuando el último fosfato es liberado, esta energía potencial se transforma en energía cinética. En una solución de agua, esta energía se disipa en forma de calor. Pero en la célula, este último fosfato es eliminado por una enzima, lo que quiere decir que esta energía está preparada para ser usada en las actividades celulares. La energía necesaria para todas las actividades de la célula se obtiene cuando una molécula de fosfato es liberada de la molécula de trifosfato de adenosina. Se necesita una fuente de energía para formar una ligadura entre estos fosfatos, porque como hemos visto, se repelen entre sí. El origen de toda esa energía es el sol. Las plantas verdes absorben energía directamente de la luz solar, pero otros organismos la consiguen de la descomposición de los carbohidratos y de otras fuentes alimenticias. Esta energía se usa después para unir un fosfato al nucleótido. Este nucleótido energizado está listo para impulsar las actividades celulares. Resumiendo, hay 4 categorías principales de compuestos orgánicos en todas las células: lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Son parte de un sistema complicado de reacciones químicas que usa los carbohidratos y las grasas para almacenar energía. Emplea un nucleótido especializado, el trifosfato de adenosina, para transferir energía. Usa las proteínas para activar esas reacciones químicas y utiliza los ácidos nucleicos para sintetizar las proteínas y para duplicarse. Este sistema de reacciones químicas se presenta dentro de la célula que está encerrada en una membrana. La vida tiene una química común. Pero, ¿cómo se formaron esas moléculas y esos polímeros orgánicos? Parte segunda. ¿Cómo empezó la vida? Se calcula que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. En la Tierra primitiva no había vida. No existían las plantas, los animales, ni los microorganismos.
Había agua en abundancia, océanos, ríos, nubes y lluvia, y también tormentas eléctricas. Se cree que el clima en aquella época era semejante al de hoy. Pero la atmósfera no tenía la misma composición. Faltaba el oxígeno molecular, que es un importante componente de nuestra atmósfera actual. El hidrógeno molecular, el gas más abundante del universo, existió tal vez durante las primeras etapas de la atmósfera terrestre. El oxígeno, el nitrógeno y el carbono tal vez se presentaban combinados con hidrógeno, es decir, en forma de vapor de agua, de amoníaco y de metano. Tal vez el nitrógeno molecular fue también un componente de la atmósfera. Además había cantidades muy pequeñas de algunos gases arrojados por los volcanes, como el nitrógeno molecular, agua, metano, amoníaco, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Los compuestos sencillos como el metano, el amoníaco y el agua pudieron aportar las materias primas para la química básica de la vida, pero se necesitaba una fuente de energía que pudiera romper las ligaduras químicas y provocar reacciones entre esos compuestos. La radiación ultravioleta del Sol, que contiene una gran cantidad de energía, es la fuente de energía más abundante, capaz de provocar esas reacciones. En la actualidad, casi toda la radiación ultravioleta es filtrada por el oxígeno y el ozono. Pero en la Tierra primitiva no había oxígeno ni ozono en la atmósfera, por lo que la radiación podía llegar más cerca de la superficie de la Tierra. Otras fuentes de energía eran la electricidad y el calor volcánico. En teoría, había energía suficiente y la provisión de materias primas necesarias para que se iniciara la química de la vida. Pero, ¿era esto posible? La hipótesis fue probada experimentalmente en 1953 por Stanley Miller. Se hizo circular una mezcla de metano, de amoníaco, de hidrógeno gaseoso y de agua en este aparato. La circulación se mantuvo hirviendo agua en este matraz. La mezcla se sometió a una descarga eléctrica como fuente de energía. Después de una semana, el contenido del matraz fue analizado. Se encontraron varios compuestos orgánicos, incluyendo aminoácidos, o sea, los componentes de la proteína. Analizando cuidadosamente los experimentos, se comprobó que los primeros productos obtenidos fueron ácido cianhídrico y aldehídos. El ácido cianhídrico se puede producir con metano y amoníaco, que reaccionan formando una triple ligadura entre el carbono y el nitrógeno. Los aldehídos se pueden obtener de metano y agua. Estas moléculas reaccionan formando una doble ligadura entre el carbono y el oxígeno. El formaldehído es el aldehído más sencillo. Otros aldehídos pueden tener grupos químicos diferentes que señalamos con R unidos al átomo de carbono. Las reacciones con moléculas de un aldehído, amoníaco, cianuro y agua, producirán un aminoácido. Otros experimentos indicaron que otras moléculas biológicamente importantes se podían sintetizar a partir de los cianuros y los aldehídos. Los aldehídos están relacionados químicamente con los azúcares. El formaldehído en una solución básica o expuesto a una radiación ultravioleta reaccionará con él mismo para producir azúcares. Las bases nitrogenadas se pueden obtener con ácido cianhídrico y amoníaco. Esta es una de las bases nitrogenadas, un importante componente de los ácidos nucleicos. Las demás bases nitrogenadas se pueden producir a través de reacciones similares. Se pueden obtener ácidos grasos con metano y agua.
Estos experimentos y otros semejantes demuestran que los precursores químicos de la vida se pudieron producir en las condiciones que existían en la Tierra en los tiempos primitivos. La energía disponible pudo convertir al metano, el amoníaco y el agua en cianuros, aldehídos y otras moléculas sencillas. La lluvia pudo arrastrar los cianuros y los aldehídos hacia los mares y los lagos, donde reaccionaron para formar aminoácidos, azúcares, bases nitrogenadas y ácidos grasos. Como resultado de esas reacciones, los antiguos mares y lagos contenían un caldo de compuestos orgánicos en donde se pudo iniciar la vida. El siguiente paso en el desarrollo de la vida fue la formación de los grandes polímeros, como las proteínas o los ácidos nucleicos, a partir de esas moléculas orgánicas sencillas. Cuando estas moléculas orgánicas se combinan para formar polímeros, se liberan moléculas de agua. Por ejemplo, cuando se unen dos aminoácidos, un hidrógeno de uno de ellos se combina con un oxígeno y un hidrógeno del otro para formar una molécula de agua. Sin embargo, la molécula de agua no se liberará en forma espontánea. Se requiere un agente químico para desprenderla. Entre los posibles agentes están los polifosfatos, que se encontraban probablemente en los océanos primitivos. El siguiente paso en el desarrollo de la vida fue la organización de esos polímeros para formar una célula. Muchos experimentos han demostrado que esos grandes polímeros forman fácilmente conjuntos que parecen células. Ninguno de esos conjuntos son células, pero sí demuestran que los polímeros tienen una tendencia natural hacia la formación de estructuras. Una de las características más importantes de un sistema viviente es su capacidad de reproducirse. Y los ácidos nucleicos aportan el mecanismo molecular básico para la autorreproducción. Probablemente el primer organismo vivo fue un ácido nucleico grande o un agregado de polímeros que contenían ácido nucleico. Este conjunto sencillo pudo evolucionar hasta formar una célula. Las primeras células, o los organismos semejantes a ellas, dependían de ese caldo de compuestos orgánicos que podía proporcionar los componentes para su propia estructura y para el alimento que se pudiera fragmentar para proporcionar energía. Seguramente se agotó el caldo y hubo que obtener nuevas fuentes de energía. Surgió el proceso de la fotosíntesis. En la fotosíntesis se capta energía de la luz solar y se usa para formar una ligadura de fosfato de alta energía. Cuando la energía es liberada por el fosfato, esta es usada para fabricar azúcares a partir de moléculas sencillas como el dióxido de carbono y los compuestos que contienen hidrógeno, como el agua. El producto final de esta reacción es el oxígeno gaseoso. La mayor parte del oxígeno en la atmósfera actual proviene de la fotosíntesis. Cuando el oxígeno se acumuló en la atmósfera, se desarrolló una célula más compleja que usaba el oxígeno para descomponer las grasas y los azúcares para obtener energía. Esta es una forma más avanzada y eficiente para proporcionar energía. En cuanto surgió este tipo de célula, más eficiente y complicado, quedó abierto el camino para la evolución de las diversas formas de vida que existen en la actualidad. Una de las características de la vida es su organización. Cualquier organismo vivo es una organización coordinada de unidades estructurales. Un organismo complicado está formado de células. Una célula se compone de grandes polímeros que tienen las capacidades de organizarse a sí mismos en una estructura y de duplicarse. Estos polímeros se componen de pequeñas moléculas orgánicas que surgieron por primera vez hace unos 4.500 millones de años, a partir de sencillas combinaciones de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono.
Las singulares características de los átomos de carbono les permite unirse entre sí sucesivamente para formar largas cadenas estables. Gracias a esas propiedades del átomo de carbono, tuvo lugar la evolución de la vida.